Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Para este episodio nos acompaña el senador Iván Marulanda, quien, desde el Congreso, está liderando un proyecto de ley que pretende regular la hoja de coca. De realizarse, esta idea tendría efectos en el desarrollo económico, la violencia, salud y hasta en el medio ambiente. Buenas tardes, Iván, bienvenido. Osvaldo, un gusto estar contigo, con tu audiencia en tu podcast y estoy a tus órdenes. Bueno, Iván, quería preguntarte por qué hay que regular la hoja de coca. Hemos venido manejando el tema del narcotráfico, de la hoja de coca, de la cocaína en Colombia, en el marco de una política que se ha denominado universalmente la guerra contra las drogas. En esto llevamos más de 40 años y ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso primero porque nos ha costado muchas vidas, vidas de jóvenes, de líderes indígenas, de comunidades indígenas desplazadas, de campesinos asesinados y de líderes campesinos asesinados, de líderes políticos, de magistrados, de jueces, de periodistas, que tiene además este negocio de la coca destruido el tejido social, corrompida la política, corrompida la economía. Los territorios están tomados por organizaciones criminales, el Pacífico, la Amazonia, el Catatumbo, la Orinoquia, el Bajo Cauca, el Nuevo Paramillo, el Urabá antioqueño. El país entero está en manos de organizaciones criminales que el Estado no ha podido desterrar ni vencer y que no nos generan sino muerte y desastres. Entonces, pero además es un fracaso porque ahí está la hoja de coca y ahí está la cocaína. Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo y tenemos cerca de 190.000 hectáreas en hoja de coca. Luego, es un fracaso por donde se le mire, es un fracaso. Y la inteligencia humana sirve para examinar los problemas y para examinar desde la razón si las cosas están haciendo bien o están produciendo resultados perversos para el desarrollo y el bienestar del país. Y lo que nos dice entonces esta experiencia de más de 40 años es que esto es un fracaso. Luego vamos a buscar otro camino. ¿Cuál es el camino? El que estamos proponiendo, de regular la producción y la comercialización de hoja de coca y la transformación de la hoja de coca, bien sea en productos alimenticios, productos bebestibles, productos de uso medicinal o de cocaína, por parte del gobierno del Estado, para quitarle esa materia prima y ese monopolio que hoy tienen las organizaciones criminales, tanto de la hoja de coca como de la cocaína, quitarles ese monopolio para que poderlos combatir de otra manera. De esa forma, ellos se quedan sin materia prima, se quedan sin cómo obtener los ingresos enormes que están obteniendo actualmente en el mundo entero con productos colombianos. Y es el Estado entonces el que acapara esa hoja de coca comprándosela a los campesinos a precios de mercado y, por supuesto, haciendo los procesos el propio Estado en la medida en que sean necesarios, que básicamente los consumidores colombianos son muy pocos de cocaína y los consumidores de productos derivados de la hoja de coca todavía son muy pequeños en esos productos artesanales que no tienen limitaciones sanitarias. El resto lo destruiría el propio Estado, esa hoja de coca, que se la paga a los campesinos, pero después de que la tienen inventarios, la destruye en la medida en que no lo necesita. Luego, los narcotraficantes se quedan sin materia prima y por lo mismo se quedan sin su negocio. Y les quitamos al mismo tiempo esos consumidores colombianos que, si no son muchos, son más o menos 260.000 según las cifras del propio gobierno. Pues de todas maneras hoy están en manos de narcotraficantes, de las redes del microtráfico, que son redes que tienen un rastro de sangre, una huella de sangre, y que además les están entregando un producto degradado, un producto de mala calidad, sin ningún control, además porque está llegando a las escuelas, a los colegios, a los parques,
Entonces el Estado monopoliza toda esa producción y se la entrega a través del cuerpo médico del Ministerio de Salud o del sistema de salud mejor, a la población que tiene derecho a consumir, porque en Colombia está autorizado y legalizado el consumo de dosis personal. Eso está bajo la doctrina de la Corte Constitucional, bajo el marco de la Constitución, bajo el marco de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de libertades. Una persona puede consumir para sí misma cocaína o sustancias psicoactivas y nadie se lo puede impedir. Y entonces esas personas que en uso de su libertad tienen esos consumos, pues se lo va a entregar el propio Estado, pero bajo un seguimiento médico para atender la salud de estas personas, pero a los que tengan problemas, que les esté haciendo daño ese consumo, pues atenderlos para resolverles y ayudarles a superar su problema, y los otros pues hacer un seguimiento para que no lleguen al nivel de ser consumidores problemáticos. Es decir, por todos los lados, esto son beneficios. Acabar con una guerra, acabar con los narcotraficantes y poder implementar una política de salud pública, una política de derechos humanos y una política de disminución del riesgo, de mitigación del daño y una política que integre a 200.000 familias campesinas al Estado colombiano, que hoy están al margen de la ley, integrarlas al Estado como agricultores, como familias que van a poder vivir cabalmente sin ser perseguidas por el Estado. ¿Y en qué se diferencia esto de la legalización? Bueno, es la regulación, quiere decir, la legalización plantea, Osvaldo, un escenario abierto a la producción, a la libre producción, tanto de hoja de coca como de los derivados, indiscriminadamente en la sociedad por quien quiera hacerlo. Aquí es el Estado el que va a monopolizar esa materia prima y va a monopolizar su procesamiento. Entonces se trata de regular, es decir, de recoger en la institucionalidad del Estado. Va a ser legal, pero en cabeza del Estado, por eso se llama regulación y no legalización, porque un privado no podría producir cocaína, en cambio el Estado la va a producir. Y un privado no podría comprarle esa hoja de coca a los campesinos, la tendría que comprar al margen de la ley. Los campesinos además tampoco se la podrían vender, los campesinos se la van a vender toda al Estado a precios de mercado, y esa relación comercial va a ser legal en la medida en que sea con el Estado. Por fuera del Estado va a ser ilegal y va a ser perseguida por la fuerza pública. Sí, de hecho hay casos como en España y en Inglaterra que están prescribiendo heroína para uso de reducción de daños. Entonces me parece muy, muy valiosa la medida en este caso. Bueno, antes de la siguiente pregunta quisiera entrar en contexto. Quisiera, por ejemplo, explicar que el cultivador de coca no es una persona armada que dirija estructuras criminales, como nos han querido decir muchas veces desde la información pública oficial y desde los discursos políticos sobre todo. El cultivador de coca es un eslabón de la cadena que decidió sembrar coca por abandono del Estado para subsistir, porque ha sido excluido, y con exclusión me refiero a comercialización, que si cultiva otra cosa no tiene cómo sacarla, no tiene cómo comercializarla porque no hay vías, y cuando se cultiva la hoja de coca hasta la persona que la compra llega hasta allá, y además de eso, cuando se enfrenta, digamos, a los cultivos industriales, legales, consiguen, o sea, no tienen cómo competir con el precio porque, o sea, las grandes productoras producen más barato. Entonces, en ese sentido, ese es un tipo de cultivador de coca. Y el otro viene siendo el indígena, que le tiene un uso ancestral a la planta y que le sirve como medicina o de manera ritual. Mi pregunta, Iván, es: ¿qué incentivos puede tener un pequeño cultivador para vender la hoja de coca al gobierno, ya cuando el gobierno mismo lo ha criminalizado, fumigado y sobre todo abandonado? ¿Y por qué vendérselo al gobierno en lugar al grupo armado que seguro va a intentar mejorar el precio o intimidar si esta iniciativa se da? Bueno, primero que todo, Osvaldo, yo quiero felicitarte y felicitar a Mínima Dosis por estar ventilando esta conversación así como lo estamos haciendo, de una manera civilizada, explicando, dando información, dando datos, porque al fin de cuentas es la ciudadanía la que decide el rumbo de su historia y su destino.
en la medida en que este país le pertenece al pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano no tiene información sobre estas cosas y lo llevan por un camino equivocado sin darle explicaciones y sin darle realmente libertad para elegir. Aquí con este proceso que tú estás impulsando y tantos otros medios de comunicación y otros grupos de redes sociales están impulsando de información, permiten una discusión civilizada, una discusión que va a la inteligencia, a la razón de las personas, para que decidan el camino de esta nación. En las próximas elecciones, seguramente, si seguimos por este camino de la información y de la conversación, seguramente el pueblo colombiano le va a preguntar a los candidatos a la presidencia y los candidatos al Senado y los candidatos a la Cámara de Representantes, les van a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué opinan de esto? ¿Qué opinan de la política de regulación de la producción de hoja de coca y de sus productos derivados? Y van el pueblo colombiano en conciencia a decidir quiénes los van a representar en el gobierno y en el Congreso y van a definir estas políticas. Bien, los campesinos tendrían las siguientes ventajas, Osvaldo. Dentro de este mercado garantizado por el Estado, a precios, repito, a precios de mercado, pues qué necesidad van a tener de ir a buscar hacerse al margen de la ley para entregarle el producto a organizaciones criminales, a organizaciones de narcotraficantes. En la medida en que ellos establezcan esa relación normal, legal, con el Estado, de producir su hoja de coca y entregársela al Estado a cambio de un precio, repito, remunerativo, el precio del mercado, pues ellos van a estar tranquilos y allá el Estado va a poder invertir, además que hoy no lo puede hacer porque hoy son considerados cultivos al margen de la ley. Va a poder el Estado invertir en electrificación, en salud pública, en educación pública, en vías terciarias, en asistencia técnica, en crédito de fomento para los campesinos, en vivienda para los campesinos, en riegos, en avenamientos, en sistemas de acopio y de mercadeo, en fin, van a integrarse a una civilización económica, social y a integrarse a la vida del país y a la institucionalidad del país. Y eso tiene enormes ventajas para los campesinos que no han podido vivir en paz ni un solo instante. Ahora, tú lo explicabas muy bien ahora. Estos campesinos no producen hoja de coca por capricho o porque sea su voluntad, es que no tienen otra opción, porque están en los confines del país y allá no llega nadie a comprarles sus productos, los únicos que van son los narcotraficantes. Pues ahora va a llegar el Estado hasta allá a comprarles su hoja de coca, allá donde están, y van a poderse establecer ya en sus predios y se van a poder legalizar sus predios y vivir tranquilamente y no van a tener que seguir huyendo como hasta ahora de selva en selva, destrozando los bosques. El 25% de la destrucción de bosques de Colombia, Osvaldo, hoy es por razón precisamente de los cultivos de hoja de coca, porque los campesinos tienen que estar desplazándose permanentemente, huyendo de la policía, del ejército, de la justicia y naturalmente buscando áreas nuevas en la selva virgen donde no les llegue la mano de la fuerza pública. Y entonces, en la medida en que se regularicen estos mercados, no van a seguir huyendo, destruyendo bosques, sino que van a establecer sus producciones en parcelas establecidas y estabilizadas. Ahora, ¿cómo se garantiza que los narcotraficantes no van a comprar esa hoja de coca cada vez a precios más altos, que le quiten y arrebaten esa hoja de coca al Estado? Es decir, que prefieran los campesinos vendérsela a los narcotraficantes. Estamos hablando, Osvaldo, de un negocio que busca unos equilibrios de precios. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Colombia está hoy gastando en esta política de destrucción de los cultivos de hoja de coca. Está gastando hoy 4 billones de pesos al año. 4 billones de pesos al año. Y si es con glifosato, esto va a costar al año más del doble. 8.8 billones de pesos cuesta al año la erradicación de cultivos con glifosato. Fíjate,
y comprarla a precios de hoy, esa hoja de coca, toda esa hoja de coca que producen 200.000 familias campesinas, cuesta 2.6 billones. Es decir, tenemos un margen de utilidad hoy por parte del Estado. Si deja de tirar la plata digamos, a la basura, tratando de erradicar la hoja de coca que vale 4 billones y no la está destruyendo, sino que cada vez crecen más esos cultivos y son más productivos. Si en vez de gastar 4 billones en esa política de erradicación de cultivos, los gasta esa bolsa de 4 billones comprando la hoja de coca a los campesinos a precios de mercado, gasta solamente 2.6 y le queda sobrando 1.4 para competir en precios, si es que se trata de eso, con las organizaciones criminales. Entonces, fíjate, es una actividad comercial por parte del Estado en donde hay un margen de acción para el Estado, digamos, bastante holgado, bastante amplio, que le permite realmente pagarle a los campesinos a un buen precio esa hoja de coca, que además le resulta un gran negocio a los campesinos, no solamente porque van a recibir la remuneración por el precio por esa hoja de coca, como lo vienen recibiendo hasta ahora, sino la propia protección del Estado y los servicios del Estado para el establecimiento de sus hogares y de sus familias como campesinos normales. Entonces, fíjate, no hay ningún riesgo de que en esa competencia con el Estado, que es todopoderoso, si se quiere, en ese mundo ya fiscal, en la medida en que tiene recursos mucho más amplios y más importantes que los que puede tener para el efecto de comprar esa hoja de coca, que los que pueden tener esas organizaciones criminales. O sea, esos narcotraficantes van a tenerse que ir a buscar hoja de coca seguramente a otros países, porque aquí ya no la van a encontrar. La va a tener monopolizada el Estado, repito, a precios remunerativos, garantizándole a los campesinos ya una vida digna y una vida estable, sin peligro de ir contra la ley. Ahora, en el caso de la cocaína, hay una cosa interesante, Osvaldo, que quiero poner de presente. Ya lo dijimos, aquí hay 260.000 personas que en su libre albedrío, en su libertad constitucional, en su libertad en el marco de los derechos humanos, en su libertad de desarrollar libremente su personalidad, pues consumen cocaína. A ellos se les va a atender persona a persona. Pero fíjate, puede haber países que quieran también implementar políticas de salud pública, como lo va a hacer Colombia cuando esta ley sea aprobada, que algún día va a ser aprobada, no sé si ahora o dentro de 2 años, pero algún día, porque esto que estamos haciendo es un fracaso sangriento, un fracaso que está destruyendo esta nación. Repito, puede haber países que quieran implementar políticas también de salud pública en las cuales el Estado le suministre a sus consumidores de cocaína un producto de buena calidad, de primera calidad, refinado, y bajo una política de salud pública que le permita una atención y un seguimiento a esos consumidores para que no les haga daño el producto que están consumiendo, y que no han podido implementar esa política simplemente porque no se consigue en el mercado cocaína producida legalmente, y un Estado no podría comprarle cocaína al cartel de Sinaloa, por ejemplo, o al cartel de Medellín, o al cartel de Cali, o qué sé yo, o a los caparrapos, o a los no sé qué, a las águilas negras, no podría. Pero si es otro Estado el que le ofrece esa cocaína para implementar una política de salud pública, de derechos humanos, de mitigación del daño, de disminución del riesgo, de respeto a los derechos humanos, si un Estado quiere implementar una política de esa naturaleza, va a poder aprovisionarse de un producto legal, de primera calidad, certificado, vendido por el Estado colombiano. Ese puede ser un mercado muy interesante en el futuro. Yo no descarto esa posibilidad. Y sería una manera de irse liberando los países del flagelo del narcotráfico, que está en las calles, en las escuelas, en los colegios, está en las universidades, en los parques, en todas partes, en manos de criminales
que no les importa quién consume ni qué calidad de producto entregan, sino que están vendiendo su producto y consiguiendo nuevos mercados a cualquier precio y a costa de sangre. Del consumo yo tengo otras preguntas, pero por ahora quisiera preguntarte, en cuanto a la protección de los cultivadores, ¿qué estrategia habría de cooperación con la fuerza pública? Porque por un lado vemos que los grupos armados han hecho paros armados y han dejado quietas regiones, o sea, tienen gran alcance. Y por el otro lado tenemos aquí una unidad de protección que ha demostrado ser ineficiente. Yo he escuchado de líderes sociales que básicamente la unidad de protección les da dos cosas, un teléfono celular y un chaleco antibalas. El teléfono celular muchas veces no sirve porque en las regiones donde hay no hay señal. Y el chaleco antibalas muchas veces ni siquiera les cabe, ni siquiera es de la talla que es y también los expone. Me preocupa esa parte porque o sea, las estructuras criminales no van solamente a convencerlos mediante el precio, sino también van a intentar usar las armas. Quisiera preguntar qué tan costoso puede salir la protección para ellos y si este costo en tus estimaciones podría ser más que el que hay para la erradicación forzada. Bueno, Osvaldo, es que fíjate que en este escenario que estamos planteando, es que hoy están persiguiendo a esos campesinos y les están fumigando sus cultivos o les están erradicando por la fuerza esos cultivos y están apresándolos y están persiguiéndolos. En cambio, si la fuerza pública ya se coloca del lado de ellos y se dedica a crear organización de esa fuerza pública para proteger la vida y las actividades que ya van a ser legales de esos campesinos, pues ya la ecuación cambia. Es que hoy estamos hablando de que le entregan un teléfono celular y un chaleco antibalas a un campesino que va a actuar en contra de sus propios amigos, de sus propios compañeros, de sus propios congéneres campesinos también. Pero si de lo que se trata es de colocar a todo ese campesinado, 200.000 familias, del lado del Estado y la fuerza pública al lado de esos campesinos para protegerles la vida y para protegerles sus actividades ya normales de cultivadores de hoja de coca, ya la ecuación cambia totalmente. Claro, ahora, esto es un proceso, Osvaldo. Esto no pasa de la noche a la mañana, eso hay que decírselo a la gente. Todos los cambios implican procesos y procesos traumáticos, pero es necesario hacer esa transición, así sea una transición difícil, para salir de un esquema que ya está demostrado que es un fracaso. Llevamos más de 40 años. El primer tratado de guerra contra las drogas se firmó en el año de 1961, hace 60 años. En 60 años esto ha sido un fracaso. Esta transición entonces se necesita, va a tomar un tiempo y dentro de unos años, no sé cuántos, ya vamos a tener ya bajo control y regularizado el campo colombiano y regularizado la producción de esa poca cantidad de cocaína que se necesita para los consumidores colombianos y por supuesto va a quedar el país, digamos, a salvo de una política que hoy coloca a los narcotraficantes con un negocio muy lucrativo en sus manos, con una hoja de coca en sus manos, con una refinación de cocaína en sus manos y con los mercados mundiales en sus manos con los que están financiando una matanza y una destrucción de Colombia verdaderamente monstruosa. Vamos a cambiar ese equilibrio de cosas, ese desequilibrio mejor, y vamos a estabilizar esta nación en medio de la civilización. Ok, o sea que es muy difícil que ese presupuesto para protección difiera de lo que, o por lo menos, o sea que ese presupuesto sea más caro de lo que actualmente se invierte, porque ya las cifras que me diste son casi que el doble. Y mucho más. Los beneficios económicos, pues no viene siendo un problema ese monto adicional en protección. Claro, mira Osvaldo, es mucho más del doble. Te voy a dar unos datos exactos que son datos de la Presidencia de la República. Entre el 2005 y el 2015, hasta hace muy poco, en esos 10 años, el Estado colombiano gastó en la política de erradicación de hoja de coca 88 billones de pesos en 10 años. Y las áreas de cultivo aumentaron en vez de disminuir en esos 10 años. 88 billones de pesos, ¿sabes qué es?
es el presupuesto del Ministerio de Agricultura de 55 años. Se lo gastaron en 10 años erradicando hoja de coca y no la erradicaron. O sea, aquí tenemos todas las de ganar en materia ya digamos, de cifras fiscales. Es decir, tenemos toda la plata para implementar ya una política de seguridad de los campesinos y de estabilización de los campesinos, que anteriormente la estamos utilizando era para perseguir y sin ningún resultado. O sea, tenemos todo el margen imaginable de recursos para crear ese nuevo ámbito de protección y de convivencia y de estabilidad social. Bueno, Iván, ¿y qué tan probable es que se expandan los cultivos, que lleguen, digamos, a zonas donde hay gente que no haya sido cultivadora de coca antes, pero que, digamos, comparta esa vulnerabilidad por el abandono del Estado y que pueda caer en manos criminales? ¿Qué posibilidades hay que eso ocurra? Esa es una buena pregunta. Estamos hablando de unas áreas que ya están georreferenciadas por las Naciones Unidas en un mapeo que hizo Naciones Unidas en el año 2019. En el año 2019 identificaron las áreas donde está la hoja de coca en Colombia y se estableció que son 154.000 hectáreas en donde se puede legalizar el cultivo, regular el cultivo. Que hay unas áreas que son áreas de páramos, áreas de reservas forestales donde hay que erradicar esos cultivos porque están haciendo daño a los ecosistemas. Entonces son 154.000 hectáreas que se sabe cuáles son. Repito, están georreferenciadas por Naciones Unidas. Y ahí están también georreferenciados y están censados los campesinos que están en esas áreas, para que sean ellos los que se lucren de esta nueva política y sean ellos los que se establezcan y no sea que lleguen empresarios cultivadores de hoja de coca que los desplacen a ellos para aprovecharse de esta política. No, que sean los mismos campesinos y campesinas que están hoy siendo perseguidos por el Estado a los que se les brinde esta protección y se les brinde este marco de garantías para que se establezcan y produzcan hoja de coca. Ahora, de ahí en adelante, lo que aparezca como nuevos focos de hoja de coca van a ser considerados ilegales y van a ser perseguidos por el Estado. Pero fíjate, eso de todas maneras va a ser ya marginal. Es que aquí estamos hablando de un bloque de 154.000 hectáreas que son además contemplando lo que está en áreas de reservas forestales, de reservas ecosistémicas, de páramos, etcétera. Son más o menos 180.000 hectáreas de suelos hoy en coca. Eso no se podría, eso es imposible de desplazar porque es que son 200.000 familias. Eso, es decir, hacerle cambiar de sistema de vida por la fuerza a 200.000 familias y reconvertir la producción de 200.000 o 180.000 hectáreas de producción de hoja de coca en otros productos es una tarea imposible, gigantesca, imposible, porque entre otras cosas lo que tú decías ahora, allá no se pueden producir otros productos porque es que no hay cómo sacarlos de allá. No son rentables las producciones en esos confines de las selvas colombianas, solamente la hoja de coca es negocio. Entonces, no se podría erradicar 160.000 o 170.000 o 180.000 hectáreas de hoja de coca de un tajo, ni tampoco en un tiempo predecible se podrían, digamos, cambiar a la fuerza. Eso es imposible, a 200.000 familias además, eso es imposible. Pero si empiezan a aparecer focos por fuera de esa limitación, de esos límites, de esos mapas que ya están hechos, si empiezan a aparecer focos, esos sí se pueden perseguir muy fácilmente, porque ya serían seguramente escenarios de muy pocas áreas que intentan otra vez empezar a sembrar hoja de coca. No lo creo posible, no es posible que sobrevivan, ¿cierto? Esto sí es imposible de derrotar porque son demasiadas áreas. Pero si empiezan a aparecer 50 hectáreas por allí y otras 100 por allí, pues bueno,
eso ya se puede controlar. Bueno, me hablabas de la creación de clorhidrato de cocaína para uso médico, para pacientes que de pronto presenten dependencia, necesiten programas de reducción de daños o para gente que quiera hacerlo. Mi pregunta es, ¿cómo sería la disposición de estos residuos? Ya que con esto se puede fabricar pasta de coca, esto tiene un valor en el mercado negro para hacer crack. Y por otro lado, había una crítica de la organización Temblores que decía que el proyecto no contempla como el manejo para crear de pronto pasta de coca, bazuco para gente que necesite o que presente dependencias e incluir un programa de reducción de daños. Sí, el tema del bazuco no puede estar contemplado en esta ley, en una ley similar, simple y llanamente porque el bazuco siempre genera dependencia y hace un daño inevitable en la salud humana. Eso es inevitable, eso es un suicidio. Entonces no puede estar contemplado. En cambio, los consumos de clorhidrato de cocaína o de cocaína pueden ser controlables y no generan necesariamente dependencia. Tú lo sabes muy bien, los consumidores dependientes son menos del 10% del total. Ahora, lo que se le va es a suministrar la cocaína, el clorhidrato de cocaína, a todos los consumidores que hoy existen en Colombia o los que aparezcan nuevos y que estén en el marco de la ley y de la Constitución habilitados para consumir por su propia libertad y su propia voluntad una dosis personal de clorhidrato de cocaína. A esas personas se les va a suministrar a sabiendas de que en un altísimo porcentaje, más del 90%, no les genera dependencia, ningún tipo de problema de salud o psíquico. Hace mucho más daño los aguardientes y los alcoholes en el cuerpo humano y en la psique humana que lo que puede hacer una dosis personal de clorhidrato de cocaína. Entonces, Es decir, o sea, los residuos serían destruidos, como decías al principio. destruidos totalmente, Ok. los excedentes serían totalmente destruidos bajo protocolos que digamos, preferentemente tengan también una vigilancia de la comunidad internacional. Esos procesos de destrucción de esos residuos tengan todos los protocolos que garanticen que efectivamente se van a destruir y no van a ir a mercados espurios. Así como el Estado colombiano tiene el monopolio, por ejemplo, de la distribución y la producción de armas, por ejemplo. El Estado tiene ese monopolio. Ahora, por supuesto que hay mercados negros, sí, en todo hay mercados negros, pero es más fácil controlar un mercado negro limitado como este después de que hay una oferta estatal, oficial, que enfrentarse a todo el mercado, al universo del mercado en manos de organizaciones criminales. Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, fíjate, así se hizo la transición a la producción de alcoholes en Colombia. Antes había, en el siglo XIX, el consumo de alcoholes era de chichas de muy mala calidad, de chichas artesanales. Y llegó un gobierno y dijo, vamos a reemplazar estas chichas antihigiénicas que se producen por todas partes por alcoholes puros, alcoholes elaborados y fabricados por el Estado y suministrados por el Estado a los consumidores, y se generó el monopolio del alcohol en Colombia. El monopolio del alcohol que duró hasta hace muy poco tiempo. Hoy son mercados abiertos a distintos tipos de licores, pero fue lo que rigió por más de 150 años posiblemente. Entonces, fíjate, es además algo que se ha hecho en el mundo. Aquí hubo el monopolio, por ejemplo, de la sal también. Hubo un monopolio de la sal. El Estado producía la sal y la distribuía. Era el solo productor, el solo distribuidor y el solo vendedor de sal en Colombia. Son monopolios del Estado que se crean para la seguridad de la población y para el bienestar en la salud pública. Es de lo que estamos hablando. Entonces se destruyen los excedentes que no se necesiten para la política propiamente dicha de salud pública. Lo que sobre se destruye y punto. Bueno, Iván,
además de los narcotraficantes, a quién no le conviene esto? ¿Quién no está interesado en que esto suceda? ¿Qué otros intereses hay detrás que se opongan a la coca regulada? Hay intereses muy potentes, Osvaldo. Muy importante esa pregunta. ¿Quiénes? Imagínate tú el negocio de los que venden estos productos pesticidas con los que se hacen las fumigaciones. Ya te decía, esas fumigaciones con glifosato valen al año 8 billones, 8.8 billones de pesos. 8.8 billones de pesos. Es un negocio gigantesco, gigantesco. Imagínate, para destruir una hectárea de hoja de coca con glifosato hay que fumigar 35 hectáreas. Es un negocio redondo. Seguramente toda esa cadena productiva y comercializadora de glifosato, pues naturalmente va a envenenar el ambiente para que esto no se apruebe. ¿Quién más? Doy ejemplos, son muchos. Los abogados del mundo que viven de defender narcotraficantes. En Colombia hay 43.000 personas presas por delitos vinculados al narcotráfico. En los Estados Unidos son centenares de miles. Estados Unidos tiene más de 2.200.000 personas presas en cárceles. Pues esas personas, el porcentaje muy alto, no todas son por narcotráfico, pero un porcentaje muy alto que hoy, en este momento no recuerdo, pero es un porcentaje muy alto. Esas personas tienen abogados todos, y esos abogados viven de las leyes antidrogas y de la guerra contra las drogas. Esos abogados se encargan de hacer lobbying en los congresos para impedir, sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, para impedir que se produzcan legislaciones que regulen y que saquen, digamos, de su mercado de trabajo profesional a las personas que están siendo hoy perseguidas en la guerra contra las drogas. Otro ejemplo, en los Estados Unidos las cárceles son empresas de inversionistas privados que construyen cárceles de acuerdo con estándares de seguridad que les suministra el Estado, y ellos le prestan al Estado un servicio como si fueran hoteles, en donde cobran al Estado por cada preso que tengan y administren y alimenten y cuiden. Esos negocios pues se les van a dañar, porque pues son negocios que crecen en la medida en que el crecimiento de delincuentes vinculados a esta guerra, a estas leyes que penalizan y criminalizan el tráfico y la producción de psicotrópicos o de sustancias psicoactivas, pues son condenadas y son, mejor dicho, castigadas por la ley. Entonces, ese negocio también se les va a falsear. Esos empresarios que estamos hablando de empresarios que ganan billones de dólares, pues van a también hacer lobby para que no se les dañe su negocio. En fin, son muchos los interesados, los propios narcotraficantes, que tienen nexos con los políticos. Aquí lo sabemos. Aquí hemos tenido centenares de senadores, de representantes a la Cámara, de ministros, de gobernadores, de alcaldes en las cárceles por conexiones con organizaciones de narcotraficantes. Pues esos que le reciben plata a los narcotraficantes en la política, pues también pues les van a pagar para que se opongan a estas leyes que van a dañarles su negocio. Es decir, los enemigos son muchos. No nos queda sino una sola fortaleza, que es la conciencia ciudadana, la inteligencia de las colombianas y los colombianos, Osvaldo, que en su conciencia entiendan toda esta situación y decidan por su propia libertad, desde su propia racionalidad, decidan de qué lado ponerse. Si mantener esta guerra que está destruyendo los hogares colombianos y la sociedad colombiana y las instituciones y la vida de los colombianos, o ponerse del lado de una legislación que saque a los narcotraficantes y les quite el imperio del poder que hoy tienen de influir en la política y de con las armas esclavizar a la población. Vale, Iván. Entiendo que hay tratados internacionales, pero que además hay vías para no caer, o sea, que hay respuestas y soluciones para digamos,
llevar estas iniciativas a cabo. O sea, hay tratados internacionales, pero se pueden hacer cosas como hizo Bolivia, que se retiró y volvió a entrar, o como Uruguay, que puso el tema de los derechos humanos por encima. Pero hay otros tipos de presiones, ya que hablabas de la industria farmacéutica. Leía, por ejemplo, el libro de Alejandro Gaviria, Hoy y Siempre Todavía, y él contaba que cuando quiso regular los medicamentos genéricos, hubo presiones muy fuertes del sector farmacéutico que incluso amenazaron al país con bloqueos económicos cuando él era ministro de Salud. Es una pelea dura. ¿Es posibilidad de que haya retaliación por parte del sector farmacéutico si esto se llega a dar? Pues no te sabría decir porque no sé qué tipo de sustitución se haría de sus mercados, porque ellos no están en el mercado de la cocaína. Realmente ese es un mercado que se le quita a las organizaciones criminales. O Bayer, Monsanto, pesticidas, que también... Eso sí, no, eso sí van a hacer, ya te decía ahora. Ellos se van a oponer brutalmente a este tipo de legislación porque se les daña sus negocios. Claro que sí, a los que suministran insumos, que no solamente son pesticidas, sino también armas. A todos los vendedores de armas se les va a vulnerar sus negocios tan lucrativos de venta de armas a Colombia y al mundo entero, porque ese mercado pues tiende a desaparecer con una legislación de esta. En la medida en que se regula, ya no es necesario ni que haya gente armada para producir ni para comercializar, sino que va a ser el Estado el que lo va a hacer. Y entonces eso también se va a vulnerar. No, pero claro, hay muchos enemigos. Ahora, lo que tú decías sobre los tratados, yo lo completaría con este razonamiento y con esta reflexión. Osvaldo, hoy la marihuana que está en el marco de esos tratados internacionales que criminalizan la producción y el consumo de sustancias psicoactivas, hoy la marihuana está legalizada en varios estados de los Estados Unidos. Está legalizada en Uruguay, ya lo decías tú, en Portugal, en Canadá. Luego, digamos que ese camino de interpretar esa legislación internacional de penalización y de criminalización de las sustancias psicoactivas, ese ya se está abriendo paso en el mundo. Una interpretación distinta que evite caer en esta trampa en la que estamos nosotros, donde lo que prima es esa penalización y por lo tanto estamos en una guerra que perdimos, que ya perdimos. Entonces, digamos, ese camino de interpretar la ley de otra manera, de interpretar la Carta Universal de Derechos Humanos y los tratados que al abrigo de esa Carta Universal de los Derechos Humanos se han suscrito en Naciones Unidas, esa interpretación nueva ya se está abriendo camino en el mundo y en países que han sido protagonistas de la criminalización y de la penalización como Estados Unidos. Allá creo que hay más de 20 estados donde ya la marihuana está legalizada, luego que están interpretando esa legislación de otra manera y que le están abriendo camino, repito, a esta nueva visión jurídica de las cosas con relación a la cocaína. Sí, quisiera agregar que también hay mucho que socializar. Recuerdo cuando se planteó por primera vez en el Congreso de la República el uso medicinal del cannabis. Tuvieron que aplazar el debate porque la gente no sabía, los senadores no sabían que eso era medicinal. Y de hecho el tema se trataba muy de a poquito porque decían que el THC, que es el componente psicoactivo, decía, sí, marihuana, pero sin el componente psicoactivo. Si tú miras el caso de Canadá, de países que tienen usos medicinales, de como Estados Unidos, el THC también tiene propiedades medicinales y se usa, y fue algo que todavía no se dio. Y pienso que aquí el gran problema es que la guerra contra las drogas, las narrativas, nos las han contado desde afuera. La historia de que los cultivadores la cuentan desde afuera, de aquí poco sabemos de cómo ocurre, entonces valoro mucho el proyecto y pienso que tienes un gran reto por socializarlo todavía. Claro, y eso es lo importante de estas conversaciones, Osvaldo, y por eso te felicito, porque esto le está llegando a mucha población en Colombia una información que no tenía y que le va a permitir tomar sus decisiones en adelante de manera informada y desde su propia libertad y de su propia inteligencia, y no como ahora que actuamos sin información como unos robots siguiendo lineamientos internacionales que no tienen nada que ver con los intereses colombianos. No es lo mismo la ley antidrogas
las leyes antidrogas en Suiza, en Alemania, en Europa, que en Colombia, porque es que aquí producimos el 90% de la cocaína del mundo. Aquí eso es un campo de sangre. Allá no, allá es un problema de unos consumidores, pero aquí es un campo de sangre. Entonces nosotros tenemos que interpretar nuestra propia realidad con nuestros propios criterios y de acuerdo con nuestros propios intereses de nación soberana. Bueno, Iván, fue un gusto tenerte por aquí. Un abrazo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy amable. Este fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en el portal de La Línea de Medios.